¿Qué pasaría si te dijera que la historia de amor más poderosa que he conocido comenzó con una simple pregunta en una librería de Madrid? ¿Te imaginas que el momento que podría cambiar toda tu vida llegara envuelto en el sonido suave de la lluvia, golpeando las ventanas de una tarde cualquiera de marzo? Carmen García, de 25 años, jamás pensó que su rutina de 3 años en la librería Cultura de la Gran Vía se convertiría en el escenario de algo extraordinario. Cada mañana, como un ritual perfectamente orquestado, ella ajustaba sus lentes, organizaba los estantes de literatura española y se perdía entre las páginas de los libros que tanto amaba. Era una joven que había construido su mundo en la simplicidad, en la tranquilidad de las palabras escritas y en la seguridad de lo predecible. Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes como si estuvieras esperando algo sin saber exactamente qué es? Carmen vivía exactamente esa sensación. Virgen, insegura, pero con un corazón que guardaba sueños enormes detrás de su timidez natural. Había algo en su manera de moverse por la vida que gritaba silenciosamente: «Por favor, ve despacio conmigo». Y quizás esa fue precisamente la razón por la que el universo decidió enviarle a alguien completamente inesperado. Porque en esa tarde, lluviosa de marzo, mientras la melodía de las gotas contra el cristal creaba la banda sonora perfecta para lo que estaba por suceder, un hombre alto con traje azul marino cruzó las puertas de la librería. No era un cliente cualquiera. Había algo en su presencia que irradiaba éxito, poder, determinación. Era el tipo de hombre que estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería, cuando lo quería y cómo lo quería. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte completamente. Este no es solo otro cuento de hadas sobre diferencias sociales. No es la típica historia del millonario arrogante que conquista a la chica humilde. Esta es la historia de cómo dos mundos aparentemente incompatibles se encontraron en el lugar más inesperado, y cómo algo tan simple como pedir ayuda para encontrar un libro se convirtió en el primer paso hacia un amor que desafiaría todas las reglas. ¿Has sentido alguna vez esa electricidad en el aire cuando algo importante está a punto de suceder? Carmen la sintió cuando Isabel, su compañera de trabajo, le pidió que atendiera a ese cliente especial que hojeaba un ejemplar de El Quijote con una concentración casi reverencial. Sin saberlo, estaba a punto de dirigirse hacia el encuentro que cambiaría para siempre su definición del amor, de la paciencia y de lo que significa realmente escuchar con el corazón. Pero lo que Carmen no sabía en ese momento, mientras caminaba nerviosamente hacia él, ajustando su falda negra y respirando profundo para calmar sus nervios, era que toda su existencia, cuidadosamente estructurada, estaba a punto de experimentar una transformación tan profunda que incluso su rutina más sagrada perdería completamente el sentido. Suscríbete si valoras la autenticidad. Aquí celebramos las conexiones reales, las que transforman vidas. Porque hay una verdad oculta sobre las vidas que parecen perfectamente organizadas desde afuera. Carmen había construido su mundo como un reloj suizo, despertar religiosamente a las 6 de la mañana en su pequeño apartamento de Malasaña, preparar exactamente el mismo desayuno, tomar la línea 2 del metro hasta Sol, caminar esas mismas calles empedradas hasta la Gran Vía, y sumergirse durante 8 horas en el universo seguro de los libros y los lectores predecibles. Al final del día, regresaba a casa para refugiarse en sus series favoritas con una taza de té de manzanilla, como si fuera un ritual de protección contra todo lo desconocido del mundo exterior. Era una vida que muchos podrían llamar aburrida,
pero para Carmen representaba algo mucho más profundo: control. En un mundo donde todo cambia constantemente, donde las decisiones pueden llevarte por caminos impredecibles, ella había encontrado su zona de seguridad entre las páginas de literatura española y la familiaridad de rostros conocidos que visitaban la librería día tras día. Pero existe algo fascinante sobre el momento exacto en que el destino decide intervenir en nuestras vidas. No llega anunciándose, no toca a tu puerta pidiendo permiso, simplemente aparece, disfrazado de algo completamente ordinario, y en cuestión de segundos, toda tu mentalidad sobre lo que creías posible se tambalea. Isabel, su compañera de trabajo y la única persona que realmente conocía los matices de la personalidad reservada de Carmen, se acercó esa tarde con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a la travesura. «Carmen», le dijo con esa sonrisa que ya conocía tan bien, «puedes atender a aquel cliente, está buscando algo específico», y señaló discretamente hacia un hombre que parecía completamente absorto en las páginas de El Quijote. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba sucediendo en ese momento trasciende una simple interacción entre cliente y empleada. Carmen sintió algo que no había experimentado en años. Ese nudo en el estómago que aparece cuando tu intuición te está gritando que algo importante está al punto de ocurrir. Era como si todas las fibras de su ser se hubieran puesto en alerta máxima ante la presencia de este desconocido que, sin siquiera levantar la vista del libro, ya había logrado alterar la energía de todo el espacio. El hombre alto, vestido con ese traje azul marino que parecía hecho a medida, no era simplemente otro cliente acomodado buscando un libro costoso para impresionar a alguien. Había algo en la manera en que sus dedos pasaban las páginas, en la concentración genuina con que leía cada párrafo, que revelaba una conexión real con la literatura. No estaba fingiendo interés. Estaba genuinamente perdido en el mundo de Cervantes, y eso, para alguien como Carmen, era prácticamente irresistible. Y entonces llegó el momento de la verdad. Carmen sintió cómo cada paso hacia ese desconocido se convertía en una pequeña batalla contra su propia mentalidad, porque hay algo profundamente revelador sobre la forma en que reaccionamos ante personas que, desde el primer vistazo, parecen habitar un mundo completamente diferente al nuestro. Su cerebro comenzó a disparar todas esas voces internas que conocía tan bien. ¿Qué dirás? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Y si haces el ridículo? Era fascinante observar cómo su cuerpo entero se había puesto en modo de supervivencia social. Las palmas de sus manos comenzaron a sudar ligeramente. Su respiración se volvió más superficial, y esa familiar sensación de mariposas en el estómago se intensificó con cada paso que la acercaba a él. No era solo timidez, era el impacto visceral de encontrarse frente a alguien que, sin haber intercambiado ni una sola palabra, ya había logrado alterar completamente su estado emocional. «¿Con licencia puedo ayudarle?», logró articular finalmente, y pudo escuchar cómo su propia voz traicionaba exactamente todo lo que estaba sintiendo por dentro. Ese temblor sutil pero inconfundible que aparece cuando estamos navegando en territorio completamente desconocido, cuando sabemos que estamos a punto de salir de nuestra zona de confort de una manera que podría cambiarlo todo. Y fue en ese momento exacto cuando él levantó los ojos del libro. Carmen sintió como si el tiempo se hubiera detenido por completo, como si toda la actividad de la librería se hubiera convertido en un murmullo lejano y borroso, porque no era solo que fuera atractivo en el sentido convencional de la palabra. Había algo mucho más profundo sucediendo en esa conexión visual instantánea. Tenía el cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás, no de esa manera artificial que grita «estoy tratando demasiado», sino con esa naturalidad que solo viene con la confianza genuina. Sus ojos verdes
Eran de esa intensidad que parece ver más allá de lo que muestras en la superficie, como si fuera capaz de leer todas esas capas de personalidad que mantienes cuidadosamente ocultas del mundo exterior. Pero lo que realmente la desarmó por completo fue su sonrisa. No era la sonrisa calculada de alguien que está acostumbrado a usar su encanto como herramienta. Era genuinamente amigable, calorosa, del tipo que te hace sentir como si hubiera estado esperando exactamente este momento para conocerte. Y cuando habló, su voz tenía esa calidad grave y envolvente que parecía crear un espacio íntimo entre ellos dos, a pesar de estar rodeados de estantes llenos de libros y otros clientes. «Estoy buscando una edición especial de Don Quijote», le dijo, y Carmen pudo percibir inmediatamente que no era solo una transacción comercial para él. Había algo en la manera en que pronunció el título del libro, con ese respeto reverencial que solo tienen las personas que realmente entienden el poder transformador de la literatura. Pero lo que Carmen no podía saber en ese momento era que esta búsqueda aparentemente simple de una edición especial escondía una historia mucho más profunda que estaba a punto de revelarse, y que cambiaría por completo la manera en que ella entendía las verdaderas motivaciones detrás de los gestos más hermosos. Pero lo que Carmen no podía saber en ese momento era que esta búsqueda aparentemente simple de una edición especial escondía una historia mucho más profunda que estaba a punto de revelarse y que cambiaría por completo la manera en que ella entendía las verdaderas motivaciones detrás de los gestos más hermosos. «Es para mi madre», explicó Alejandro, y en su voz apareció una suavidad que Carmen no había escuchado antes. Perdió toda su colección de literatura española clásica en una mudanza reciente. Eran libros que había estado coleccionando durante décadas, algunos incluso heredados de mi abuela. Se le rompió el corazón cuando se dio cuenta de que la empresa de mudanzas había extraviado esas cajas específicamente. Y ahí fue cuando sucedió algo absolutamente fascinante en la transformación de Carmen. Era como si hubiera encontrado su superpoder secreto. Toda esa timidez y nerviosismo que había estado sintiendo simplemente se evaporó, reemplazado por una confianza natural que ella ni siquiera sabía que poseía. Porque estaban hablando de literatura, su territorio, el lugar donde se sentía completamente segura y en control. «¡Qué historia tan conmovedora!», respondió Carmen, y pudo sentir cómo su voz recuperaba su tono natural, cálido y seguro. «Tengo la certeza de que podemos encontrar algo realmente especial para ella. Tenemos algunas ediciones comentadas extraordinarias y también una versión de coleccionista que salió el año pasado con ilustraciones originales». Mientras comenzaron a caminar entre las estantes, Carmen experimentó algo que rara vez le sucedía. Se sintió completamente en su elemento. Y lo que la sorprendió aún más fue descubrir que Alejandro no era para nada el típico cliente adinerado que compra libros caros sin entender realmente lo que está adquiriendo. Sus preguntas eran reflexivas, inteligentes, demostraban un conocimiento genuino sobre literatura española que iba mucho más allá de lo superficial. Preguntaba sobre las diferencias entre las ediciones, sobre los comentarios críticos incluidos, sobre la calidad del papel y la encuadernación. No estaba simplemente buscando el libro más caro. Estaba buscando el regalo perfecto, y esa diferencia era absolutamente reveladora. «¿Usted cree que esta edición con las notas al margen sería apropiada?», preguntó, hojeando cuidadosamente las páginas. «Mi madre siempre fue muy académica en su acercamiento a la lectura. Le encanta entender el contexto histórico y las referencias que quizás se pierdan en una lectura casual». Carmen se encontró sonriendo genuinamente por primera vez desde que había comenzado la interacción.
Esa es una observación perfecta. Esta edición específicamente incluye ensayos contextuales sobre la época de Cervantes y análisis de los simbolismos que muchos lectores modernos podrían pasar por alto. Lo que estaba sucediendo era mucho más profundo que una simple venta de libros. Había una danza intelectual aconteciendo, entre ellos un intercambio de ideas y perspectivas que estaba creando una conexión que ninguno de los dos había anticipado. Carmen se daba cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba conversando con alguien que realmente valoraba las mismas cosas que ella consideraba sagradas. Y lo más impactante de todo era cómo Alejandro la escuchaba. No con esa paciencia forzada de alguien que está esperando su turno para hablar, sino con genuino interés, haciendo preguntas de seguimiento que demostraban que realmente estaba absorbiendo cada palabra que ella decía. Y lo más impactante de todo era cómo Alejandro la escuchaba. No con esa paciencia forzada de alguien que está esperando su turno para hablar, sino con genuino interés, haciendo preguntas de seguimiento que demostraban que realmente estaba absorbiendo cada palabra que ella decía. Fue en ese momento cuando Carmen tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Normalmente era extremadamente reservada sobre su vida personal, especialmente con desconocidos, pero había algo en la manera en que este hombre había hablado sobre su madre, algo en la sinceridad de su búsqueda, que la hizo sentir segura para compartir un poco más de sí misma. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó Alejandro mientras examinaba cuidadosamente una edición de lujo con tapa dura. Carmen pudo sentir cómo la conversación estaba tomando un giro más personal, pero extrañamente no se sintió invadida o incómoda. 3 años, respondió, sorprendiéndose por la naturalidad de su propia voz. Comencé aquí después de graduarme en Filología Hispánica en la Universidad Complutense. Me especialicé en literatura española contemporánea y mi tesis fue sobre la evolución de los personajes femeninos en la obra de Carmen Laforet. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió a continuación reveló algo absolutamente fascinante sobre las conexiones humanas genuinas. Alejandro no solo asintió cortésmente, como la mayoría de las personas hacen cuando mencionas estudios académicos que no comprenden realmente. En cambio, sus ojos se iluminaron con un reconocimiento que era imposible fingir. Un like me ayuda a seguir compartiendo estas historias que nutren el alma. Es tu forma de decir, continúa. Universidad Complutense, impresionante, dijo, y Carmen pudo percibir que su admiración era completamente auténtica. ¿Literatura española contemporánea? Eso es fascinating. Y Carmen Laforet, y precisamente, permíteme presentarme adecuadamente, soy Alejandro Mendoza. Carmen extendió su mano tímidamente, sintiendo cómo el apretón de manos de él era firme pero gentil, transmitiendo una confianza que no se sentía arrogante, sino reconfortante. Pero lo que realmente la desarmó por completo fue lo que él dijo a continuación. Carmen Laforet es una de mis escritoras favoritas. Nada me marcó profundamente cuando lo leí por primera vez en la universidad. La manera en que ella retrata esa sensación de estar perdido en tu propia vida, de sentir que estás observando tu existencia desde afuera, fue como si hubiera puesto palabras a sentimientos que yo no sabía cómo expresar. Carmen sintió cómo se le cortaba la respiración por un momento. No era solo que él conociera la obra de Laforet, era que la había entendido a un nivel emocional profundo. Era evidente que había una conexión real entre su experiencia personal y la literatura. No era solo conocimiento superficial adquirido para impresionar en conversaciones sociales. Es exactamente eso, respondió Carmen, sintiendo cómo su timidez se desvanecía completamente reemplazada por la emoción
de encontrar a alguien que realmente comprendía lo que ella había estado estudiando durante años. La genialidad de Laforet está en cómo captura esa desconexión existencial, especialmente en las mujeres jóvenes de la época. Mi tesis exploraba cómo sus personajes femeninos evolucionan de esa pasividad inicial hacia una búsqueda activa de identidad propia. Y fue en ese momento exacto cuando Carmen se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre ellos. Ya no era simplemente una empleada ayudando a un cliente. Era una conversación entre dos personas que compartían una pasión genuina por algo que trascendía lo comercial. Y fue en ese momento exacto cuando Carmen se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre ellos. Ya no era simplemente una empleada ayudando a un cliente. Era una conversación entre dos personas que compartían una pasión genuina por algo que trascendía lo comercial. Pero justo cuando Carmen comenzaba a sentirse completamente cómoda en esta nueva dinámica, Alejandro hizo algo que la tomó completamente desprevenida. Después de una pausa natural en la conversación, la miró directamente a los ojos con esa sonrisa que ya había logrado desarmar todas sus defensas, y le dijo algo que haría que su cerebro entrara en modo pánico total. Carmen, no quiero sonar demasiado atrevido, pero ¿te gustaría tomar un café conmigo después de tu turno? Realmente me encantaría continuar esta conversación sobre literatura española. No es frecuente encontrar a alguien tan apasionado por nuestros escritores y siento que apenas estamos rozando la superficie de todo lo que podrías enseñarme. Y ahí fue cuando sucedió esa batalla épica entre dos versiones completamente diferentes de Carmen. Por un lado, estaba la Carmen racional, la que había construido su vida entera alrededor de la predictibilidad y la seguridad, la que nunca salía con desconocidos, y mucho menos con hombres que claramente pertenecían a una categoría social completamente diferente a la suya. Esta Carmen estaba gritando internamente: «Di que no, esto está fuera de tu zona de confort. No sabes nada sobre este hombre». Pero por otro lado, había emergido una Carmen que ella ni siquiera sabía que existía, una versión de sí misma que había estado durmiendo durante años, esperando exactamente este tipo de momento para despertar. Esta Carmen estaba fascinada por la sinceridad en la mirada de Alejandro, por la manera en que había escuchado realmente cada palabra que ella había dicho, por esa conexión intelectual que raramente experimentaba con alguien. Yo no acostumbro a... comenzó a tartamudear, sintiendo cómo todas sus inseguridades regresaban de golpe. Era fascinante observar cómo en cuestión de segundos había pasado de sentirse completamente segura, hablando de literatura, a convertirse nuevamente en esa mujer tímida que dudaba de cada palabra que salía de su boca. Pero Alejandro, demostrando una intuición emocional que la sorprendió, inmediatamente percibió su conflicto interno y respondió de la manera más perfecta posible. «Solo un café, nada más. Te prometo que soy una persona completamente normal, a pesar del traje», dijo con una sonrisa juguetona que logró que Carmen se relajara instantáneamente. Había algo en esa pequeña broma sobre su apariencia formal que humanizó completamente la situación. De repente, ya no era el hombre misterioso e intimidante. Era alguien que podía reírse de sí mismo y que entendía perfectamente por qué ella podría sentirse nerviosa. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la decisión que Carmen estaba a punto de tomar representaba mucho más que simplemente aceptar o rechazar una invitación a café. Era un momento definitorio en el que tenía que elegir entre mantenerse en su zona de confort conocida o dar un paso hacia lo desconocido, arriesgándose a experimentar algo completamente nuevo. Carmen miró el reloj en la pared de la librería. Eran las 5:30 de la tarde, y su turno terminaba a las 6.
30 minutos para decidir si estaba lista para permitir que esta tarde extraordinaria continuara más allá de los confines seguros de su lugar de trabajo. Carmen miró el reloj en la pared de la librería. Eran las 5:30 de la tarde y su turno terminaba a las 6. 30 minutos. Para decidir si estaba lista para permitir que esta tarde extraordinaria continuara más allá de los confines seguros de su lugar de trabajo. Y entonces, en un momento de valentía que la sorprendió incluso a ella misma, Carmen respiró profundo y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda su existencia. «Está bien», dijo finalmente, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada palabra. «Solo un café». La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue como observar el amanecer después de una noche muy larga. Era genuina, cálida y llena de pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos que lo hacían parecer aún más atractivo. «Perfecto», respondió. «Déjame elegir la edición especial del Quijote entonces, y te espero en la salida». Pero aquí fue donde sucedió algo absolutamente revelador sobre el carácter de Alejandro. Mientras Carmen procesaba internamente la magnitud de lo que acababa de aceptar, él se dirigió tranquilamente hacia la caja registradora, pero no solo con el libro que había venido a buscar. Durante su conversación, había ido seleccionando discretamente otros títulos, incluyendo una colección completa de obras de Carmen Laforet para su lectura personal. Era evidente que su interés por la literatura no había sido una actuación para impresionarla. Era auténtico, y eso hizo que Carmen sintiera una mezcla de ansiedad y emoción que no había experimentado en años. Era como si todas las células de su cuerpo se hubieran despertado simultáneamente después de un sueño profundo, recordándole que existían sensaciones y emociones que había mantenido cuidadosamente adormecidas. Si estas historias te conectan como a mí, suscríbete. Cada día exploramos juntos el amor auténtico que tanto necesitamos. Mientras observaba a Alejandro pagar por los 3 libros, Carmen no podía dejar de pensar en cómo esta tarde había comenzado como cualquier otra tarde rutinaria de su vida predecible, y ahora se encontraba al borde de algo completamente desconocido. Era esa sensación vertiginosa de estar parada en el borde de un precipicio, sabiendo que el siguiente paso podría llevarte a volar o a caer, pero siendo incapaz de resistir la tentación de saltar. Los 30 minutos restantes de su turno pasaron como si fueran 3 minutos. Carmen intentó concentrarse en sus tareas habituales, pero su mente estaba completamente dividida entre la realidad inmediata de organizar libros y la anticipación de lo que vendría después. Era fascinante observar cómo su cerebro alternaba entre la excitación y el pánico, creando una montaña rusa emocional que la tenía completamente fuera de balance. Cuando finalmente llegó la hora, Carmen recogió sus cosas con manos ligeramente temblorosas y se dirigió hacia la salida, donde Alejandro la esperaba pacientemente, ahora con una pequeña bolsa que contenía sus compras literarias. «Hay un lugar perfecto a solo 2 cuadras de aquí», le dijo mientras caminaban juntos por la Gran Vía. «Se llama Letras y Café. Pensé que te gustaría considerando nuestra conexión literaria». Y ahí fue cuando Carmen experimentó uno de esos momentos de revelación que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre ti misma. Letras y Café era un lugar por el que pasaba religiosamente todos los días durante sus 3 años trabajando en la librería, pero nunca, ni una sola vez, se había detenido a entrar. Era como si hubiera estado viviendo su vida en piloto automático, siguiendo exactamente la misma ruta, haciendo exactamente las mismas cosas, sin permitirse jamás desviarse hacia lo desconocido. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba a punto de suceder en ese pequeño café representaba mucho más que una simple primera cita.
Era el momento en que Carmen tendría que enfrentarse cara a cara con todas las limitaciones autoimpuestas que había estado usando para protegerse del mundo exterior. Era como si hubiera estado viviendo su vida en piloto automático, siguiendo exactamente la misma ruta, haciendo exactamente las mismas cosas, sin permitirse jamás desviarse hacia lo desconocido. Cuando finalmente cruzaron la puerta de Letras y Café, Carmen sintió como si estuviera entrando a un universo paralelo que había existido todo este tiempo a solo metros de su rutina diaria. El lugar era absolutamente mágico, con esa atmósfera que solo pueden crear años de conversaciones íntimas y tardes perdidas entre páginas de libros. Los sofás de cuero gastado tenían esa pátina perfecta que solo viene con el tiempo y el uso constante, donde generaciones de lectores se habían acomodado para perderse en sus historias favoritas. Las estantes, que cubrían prácticamente cada pared disponible, estaban repletas de libros que parecían haber sido seleccionados por alguien que realmente entendía la literatura, no solo por su valor comercial. Y ese aroma, Dios mío, ese aroma de café recién molido mezclado con el olor característico de papel viejo, era como una droga para alguien como Carmen. «He venido aquí algunas veces», comentó Alejandro mientras la guiaba hacia una mesa junto a la ventana. «El café es excelente y el ambiente es perfecto para conversar sin distracciones». Pero lo que realmente impactó a Carmen fue la manera en que él retiró la silla para que ella se sentara, un gesto tan natural y caballeroso que la hizo sentir como si estuviera protagonizando una película romántica europea. Carmen se acomodó en su asiento, todavía procesando la surrealidad absoluta de la situación. Hace apenas 2 horas, su mayor preocupación había sido organizar la sección de novedades literarias, y ahora se encontraba en lo que claramente se podía clasificar como una cita con un hombre que obviamente no pertenecía a su mundo cotidiano. «¿Vienes aquí con frecuencia?», preguntó Carmen, intentando iniciar una conversación que sonara natural, aunque internamente estaba luchando contra esa vocecita que le recordaba constantemente que no tenía idea de cómo comportarse en este tipo de situaciones. «Cuando estoy en esta zona de la ciudad, sí», respondió Alejandro mientras hacía señas al camarero. «Mi oficina está en el distrito financiero, pero me gusta escaparme de vez en cuando hacia lugares con más alma, como este». Pidió un café expreso para él y, después de consultar con Carmen, un capuchino para ella, demostrando nuevamente esa atención a los detalles que ella estaba comenzando a reconocer como parte fundamental de su personalidad. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, creando esa sensación de intimidad que hace que el resto del mundo se desvanezca, y le dijo algo que la hizo sentir como si hubiera estado esperando toda su vida para escucharlo. «Pero ya basta de hablar sobre mí, Carmen. Cuéntame más sobre ti. ¿Cómo fue que te enamoraste tan profundamente de la literatura?». Y ahí fue cuando sucedió esa transformación fascinante que Carmen nunca había experimentado antes. Hablar sobre literatura era su zona de poder absoluto, el lugar donde todas sus inseguridades se desvanecían y emergía la versión más auténtica y confiada de sí misma. Era como si hubiera encontrado la llave secreta que desbloqueaba todo su potencial conversacional. Y ahí fue cuando sucedió esa transformación fascinante que Carmen nunca había experimentado antes. Hablar sobre literatura era su zona de poder absoluto, el lugar donde todas sus inseguridades se desvanecían y emergía la versión más auténtica y confiada de sí misma. «En realidad, fue mi abuela quien me introdujo a este mundo», comenzó Carmen, y pudo sentir cómo su voz recuperaba esa calidez natural que aparecía siempre que hablaba de algo que realmente amaba. Era profesora de español en un pequeño instituto de Salamanca, y tenía esa manera especial de contar historias que hacía que incluso las cosas más simples sonaran mágicas. Alejandro se acomodó en su silla,
claramente fascinado por la manera en que los ojos de Carmen se iluminaban cuando hablaba de su familia. Era evidente que estaba presenciando algo especial, la transformación de una mujer tímida en alguien completamente radiante cuando se encontraba en territorio familiar. Cuando cumplí 8 años, continuó Carmen, sorprendiéndose de lo natural que se sentía compartir estos recuerdos íntimos. Mi abuela me regaló mi primer libro real, como ella lo llamaba. Era El camino de Miguel Delibes. Recuerdo que me dijo: Carmen, en este libro vas a encontrar que las historias más hermosas no siempre suceden en castillos o lugares exóticos. A veces, las más poderosas acontecen en pueblos pequeños, con gente común que tiene sueños extraordinarios. Era fascinante observar cómo esta revelación íntima estaba creando una conexión aún más profunda entre ellos. Alejandro no solo escuchaba, estaba completamente absorto en cada palabra, como si estuviera descubriendo algo precioso que había estado buscando sin saberlo. ¿Y tu familia?, preguntó Alejandro con genuino interés. ¿Apoyaron tu decisión de estudiar literatura desde el principio? Carmen sonrió con una mezcla de nostalgia y diversión. Ahí es donde la historia se vuelve interesante. Somos una familia muy trabajadora de Salamanca, gente práctica que siempre ha valorado la estabilidad por encima de todo. Cuando anuncié que quería estudiar filología hispánica, puedes imaginar la reacción. Se detuvo para tomar un sorbo de su capuchino, disfrutando de la manera en que Alejandro esperaba pacientemente, demostrando que realmente quería conocer su historia completa, no solo los aspectos superficiales. Mi madre especialmente se preocupó mucho. Me sugería constantemente que considerara algo más seguro, como administración de empresas o contabilidad. Decía cosas como: Carmen, ¿cómo vas a mantenerte económicamente siendo profesora de literatura? Sus preocupaciones eran completamente válidas, por supuesto. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Carmen estaba compartiendo revelaba algo fundamental sobre su carácter y su manera de enfrentar las decisiones difíciles. A pesar de las dudas familiares y la presión social, había elegido seguir su pasión auténtica en lugar de tomar el camino más seguro pero menos satisfactorio. Pero hubo un momento decisivo, continuó Carmen, cuando mi madre me vio estudiando para los exámenes de ingreso a la universidad. Era muy tarde. Yo estaba en la mesa de la cocina, rodeada de libros de literatura española, completamente perdida en el análisis de un poema de Machado. Ella se quedó observándome desde la puerta durante varios minutos sin que yo me diera cuenta. La expresión en el rostro de Carmen se suavizó con el recuerdo. Más tarde, me dijo que nunca me había visto tan feliz, tan completa, tan en mi elemento. Fue entonces cuando entendió que no se trataba solo de una carrera profesional para mí, era mi verdadera vocación. La expresión en el rostro de Carmen se suavizó con el recuerdo. Más tarde me dijo que nunca me había visto tan feliz, tan completa, tan en mi elemento. Fue entonces cuando entendió que no se trataba solo de una carrera profesional para mí, era mi verdadera vocación. Alejandro asintió con una comprensión que parecía venir de un lugar muy personal. ¿Y ahora, cuáles son tus planes? Quiero decir, ¿piensas quedarte en la librería indefinidamente o tienes otros sueños en mente? Fue en ese momento cuando Carmen se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea invisible que raramente atravesaba con nadie. Esos sueños que guardaba en la parte más íntima de su corazón, esas aspiraciones que ni siquiera se atrevía a pronunciar en voz alta la mayoría de las veces, estaban a punto de ser compartidas con un hombre que acababa de conocer. En realidad, comenzó, sorprendiéndose de su propia valentía, estoy tomando un curso nocturno de edición. Es algo que hago 3 veces por semana después del trabajo. Mi sueño secreto es trabajar en una editorial algún día, tal vez incluso escribir. La última palabra
Salió casi como un susurro, como si fuera un secreto tan preciado que pronunciarlo en voz alta podría hacerlo desaparecer. Carmen se detuvo abruptamente, consciente de que acababa de revelar algo que ni siquiera Isabel, su compañera de trabajo más cercana, conocía completamente. «Disculpa», se apresuró a añadir, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas. «Estoy hablando demasiado sobre mí. Debe ser aburrido escuchar sobre los sueños poco realistas de una empleada de librería». Pero la respuesta de Alejandro fue exactamente lo contrario de lo que ella esperaba. «¿Aburrido? Carmen, es absolutamente refrescante conocer a alguien con una pasión tan auténtica por lo que hace. Pasó años de mi vida enfocado únicamente en construir números, estrategias de mercado, análisis financieros. A veces olvido completamente la importancia de las cosas que realmente alimentan el alma». Y fue entonces cuando Carmen se atrevió a hacer la pregunta que había estado evitando desde el momento en que lo vio por primera vez. «¿Y tú? ¿A qué te dedicas exactamente?». Alejandro tomó un sorbo de su café antes de responder, y Carmen notó que había una cierta modestia en su manera de abordar el tema, como si estuviera siendo cuidadoso de no sonar presuntuoso. «Tengo una empresa de tecnología. Desarrollamos soluciones de software para otras empresas que quieren optimizar sus procesos internos». Lo dijo de una manera tan casual, tan natural, como si fuera algo completamente ordinario. No había ostentación en su tono. No había ese aire de superioridad que Carmen había imaginado que tendría alguien exitoso en el mundo empresarial. «Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba sucediendo en esa conversación revelaba algo fascinante sobre las dinámicas del poder y la atracción. Aquí tenías a un hombre que claramente era exitoso en el mundo de los negocios, pero que se sentía genuinamente atraído por la simplicidad y autenticidad de Carmen. Y ella, por su parte, estaba descubriendo que su percepción de los empresarios exitosos había estado completamente distorsionada por estereotipos. «Debe ser interesante trabajar en el mundo de la tecnología», comentó Carmen. «Imagino que es un campo que cambia muy rápidamente, donde siempre hay algo nuevo que aprender». «Así es muy dinámico», respondió Alejandro, «pero también puede ser bastante estresante. Por eso me gusta refugiarme en los libros cuando tengo oportunidad. La literatura tiene esa cualidad atemporal que el mundo tecnológico no puede ofrecer. La literatura tiene esa cualidad atemporal que el mundo tecnológico no puede ofrecer». Y fue exactamente en ese momento cuando Carmen experimentó algo que nunca había sentido antes. La sensación de estar conectándose con alguien a un nivel que trascendía lo superficial. Era como si estuvieran intercambiando partes de sus almas a través de estas revelaciones aparentemente simples sobre sus vidas y perspectivas. «¿Sabes qué?», continuó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante con esa manera que tenía de crear intimidad instantánea. «Admiro profundamente esa pasión genuina que tienes por la literatura. En mi mundo es raro encontrar a alguien que haga algo porque realmente lo ama, no solo porque es lucrativo o estratégicamente conveniente». Había algo en la manera en que pronunció esas palabras que revelaba una verdad oculta sobre su propia experiencia de vida. Carmen pudo percibir que detrás del éxito empresarial había una búsqueda constante de algo más auténtico, algo que alimentara realmente su espíritu. Pero fue entonces cuando Alejandro hizo una pausa, tomó un sorbo de su café y le hizo una pregunta que la tomó completamente desprevenida. «Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta un poco más personal?». El corazón de Carmen se aceleró inmediatamente. Podía sentir cómo todas sus defensas se activaron instintivamente, pero asintió, curiosa por saber qué quería preguntarle. «¿Tienes novio?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una revelación que cambiaría inevitablemente la dinámica de toda la conversación. Carmen sintió cómo se le cortaba la respiración por un momento.
no porque la pregunta fuera inapropiada, sino porque la forzaba a confrontar una parte de su vida que mantenía cuidadosamente oculta del mundo exterior. No, respondió finalmente, pero luego se escuchó a sí misma añadiendo una explicación que no era completamente honesta. No tengo mucho tiempo para relaciones. Entre el trabajo y los estudios nocturnos, apenas tengo tiempo para mí misma. Era una media verdad perfectamente construida, técnicamente correcta, pero que ocultaba la realidad mucho más compleja y vulnerable. Carmen no podía admitir, especialmente no a este hombre sofisticado y claramente experimentado, que su falta de relaciones no tenía nada que ver con la falta de tiempo y todo que ver con su completa inexperiencia con el género masculino. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Carmen no sabía era que Alejandro había detectado esa pequeña excitación en su respuesta, no porque fuera suspicaz o manipulador, sino porque tenía esa intuición emocional que viene con años de leer entre líneas en negociaciones y relaciones humanas complejas. Es difícil encontrar a alguien especial en esta ciudad, respondió Alejandro con una sonrisa comprensiva. Todo el mundo parece estar siempre corriendo hacia algún lugar, siempre enfocado en la siguiente meta, la siguiente promoción, el siguiente logro. Es raro encontrar a alguien que se tome el tiempo para realmente conocer a otra persona. Carmen pudo sentir cómo él la observaba con esa atención que ya estaba comenzando a reconocer como característica suya, como si estuviera leyendo capas de información que ella ni siquiera sabía que estaba transmitiendo. ¿Y tú?, se atrevió a preguntar Carmen, sorprendiéndose de su propia valentía para indagar en la vida personal de él. ¿Y tú?, se atrevió a preguntar Carmen, sorprendiéndose de su propia valentía para indagar en la vida personal de él. Alejandro sonrió con una mezcla de melancolía y honestidad que la desarmó completamente. Digamos que he estado tan enfocado en construir mi empresa durante los últimos años que las relaciones serias han quedado en segundo plano. Es irónico, ¿verdad? Tienes éxito profesional, pero de repente te das cuenta de que has sacrificado otras áreas importantes de tu vida. Pero entonces hizo algo que cambió completamente la energía de la conversación. La miró directamente a los ojos con esa intensidad que ya había aprendido a reconocer y le dijo algo que la hizo sentir como si fuera la única persona en todo Madrid. Pero ¿sabes qué, Carmen? Tú eres diferente. Hay una tranquilidad en ti que es absolutamente rara en esta ciudad. Todo el mundo aquí parece estar siempre corriendo, siempre ansioso, siempre tratando de impresionar a alguien. Pero tú tienes esta serenidad natural que es refrescante. Carmen sintió cómo algo se removía en su pecho, una sensación cálida que nunca había experimentado antes. Nadie, absolutamente nadie, la había descrito jamás como especial o diferente de manera positiva. Durante toda su vida había sentido que su timidez y su naturaleza reservada eran defectos que necesitaba superar, no cualidades que alguien pudiera admirar. Gracias, logró susurrar, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas, pero sin poder apartar la mirada de esos ojos verdes que parecían ver directamente a través de todas sus inseguridades. Y fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad compartida cuando Alejandro tomó una decisión que lo cambiaría todo. Carmen, dijo con esa voz que había aprendido a hacer que su corazón se acelerara, sé que apenas nos conocemos, pero me encantaría verte otra vez. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana? Conozco un pequeño restaurante italiano en Malasaña que es íntimo y perfecto para conversar. El pánico que se apoderó de Carmen fue instantáneo y visceral. Una cena, un restaurante, por la noche. Todo eso sonaba peligrosamente cercano a una cita real, oficial, del tipo que requería un nivel de sofisticación social que ella honestamente no estaba segura de poseer. Alejandro,
demostrando una vez más esa intuición emocional que parecía caracterizarlo. Inmediatamente percibió su conflicto interno. Era fascinante observar cómo en cuestión de segundos había leído su lenguaje corporal. Había notado la manera en que sus hombros se habían tensado ligeramente, cómo sus manos habían comenzado a jugar nerviosamente con la servilleta. «O si prefieres», añadió rápidamente con una sonrisa comprensiva, «podríamos almorzar el sábado, algo más casual durante el día, sin presiones». Y ahí fue cuando Carmen experimentó una de esas revelaciones que te cambian la perspectiva sobre una persona para siempre. Alejandro no estaba presionando, no estaba manipulando la situación para conseguir lo que quería. Estaba genuinamente preocupado por su comodidad, dispuesto a adaptar sus propias preferencias para asegurar que ella se sintiera segura y relajada. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque esta adaptabilidad que Alejandro estaba demostrando revelaba algo fundamental sobre su carácter, algo que contrastaba dramáticamente con la imagen estereotípica del empresario exitoso que siempre consigue lo que quiere sin considerar los sentimientos de otros. Carmen respiró profundo, sintiendo cómo todas las voces en su cabeza entraban en una batalla épica entre el miedo y la curiosidad. Era uno de esos momentos decisivos donde puedes sentir físicamente cómo tu vida está a punto de tomar una dirección completamente nueva, y la responsabilidad de esa decisión descansa completamente en tus hombros. «El almuerzo del sábado suena perfecto», dijo finalmente, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Y en ese momento, la sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue como observar el sol emergiendo después de una tormenta. «Excelente», respondió él, sacando su teléfono móvil. «Podríamos intercambiar números. Te prometo que no voy a bombardearte con mensajes. Solo quiero asegurarme de que podamos coordinar los detalles para el sábado». Era fascinante observar cómo incluso en el momento de intercambiar contactos, Alejandro seguía siendo considerado con sus límites. No era algo que daba por sentado. Reconocía que para Carmen esto representaba un paso significativo y lo trataba con el respeto que merecía. Mientras digitaba su número en el teléfono de él, Carmen no podía dejar de pensar en cómo esta tarde había comenzado de manera tan ordinaria y ahora se encontraba entregando su información personal a un hombre que había logrado despertar sensaciones que ni siquiera sabía que existían dentro de ella. «Perfecto», dijo Alejandro mientras guardaba el contacto. «Te escribiré mañana para confirmar los detalles del lugar y la hora». Cuando salieron del café Letras y Café, el atardecer madrileño había comenzado a pintar. El cielo con esos tonos dorados que hacen que toda la ciudad parezca sacada de una película romántica. Caminaron juntos hacia la librería donde Carmen había dejado algunas de sus cosas, y la conversación fluyó naturalmente, sin las tensiones iniciales que habían marcado sus primeros intercambios. Pero fue lo que sucedió cuando llegaron frente a la librería lo que quedaría grabado en la memoria de Carmen para siempre. Alejandro se detuvo, se giró hacia ella con esa elegancia natural que parecía caracterizar todos sus movimientos y tomó gentilmente su mano derecha. Lo que hizo a continuación fue algo completamente inesperado en el mundo moderno de las citas rápidas y los gestos casuales. Con una gracia que parecía sacada de otra época, se inclinó ligeramente y besó suavemente el dorso de su mano. Era un gesto tan anticuado, tan deliberadamente romántico, que Carmen sintió como si estuviera protagonizando una novela clásica. «Hasta el sábado, Carmen», le dijo con esa voz grave que ya había aprendido a hacer que su pulso se acelerara. «Estoy realmente emocionado de continuar conociendo a la mujer extraordinaria que te está escondiendo detrás de toda esa modestia». Y mientras caminaba hacia la estación de metro,
Carmen experimentó algo que no había sentido en años, tal vez nunca. Esas famosas mariposas en el estómago que había leído en tantas novelas, pero que siempre había pensado que eran una exageración literaria. Cada paso la alejaba físicamente de Alejandro, pero la acercaba emocionalmente a la comprensión de que algo fundamental había cambiado en su universo personal. Y mientras caminaba hacia la estación de metro, Carmen experimentó algo que no había sentido en años, tal vez nunca. Esas famosas mariposas en el estómago que había leído en tantas novelas, pero que siempre había pensado que eran una exageración literaria. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional absolutamente fascinante de observar. Carmen se encontró revisando su teléfono con una frecuencia que la avergonzaba, esperando algún mensaje de Alejandro, pero al mismo tiempo sintiéndose aliviada cuando no llegaba inmediatamente. Era esa contradicción típica de cuando algo te emociona y te aterroriza en proporciones exactamente iguales. El viernes por la noche, fiel a su promesa, Alejandro le envió un mensaje simple y considerado. «Hola Carmen, ¿te parece bien encontrarnos mañana a las 11 en el mercado de San Miguel? Pensé que sería un lugar perfecto para caminar y conversar, sin presiones. Que tengas una buena noche». Era exactamente el tipo de mensaje que demostraba que había prestado atención a su personalidad. Casual, sin presión, en un lugar público donde ella se sentiría segura. Carmen respondió confirmando, pero luego pasó el resto de la noche despierta, alternando entre la emoción y el pánico absoluto. El sábado amaneció con uno de esos días soleados perfectos que Madrid regala ocasionalmente, como si la ciudad misma hubiera conspirado para crear el escenario ideal para lo que prometía ser una experiencia transformadora. Carmen se despertó más temprano de lo usual, con esa energía nerviosa que hace imposible quedarse en la cama. Lo que siguió fue una comedia digna de cualquier película romántica. Carmen se cambió de vestimenta no una, no dos, sino 3 veces completas antes de las 10 de la mañana. Primero, probó con unos vaqueros y una blusa casual, pero le parecía demasiado informal. Luego, se decantó por una falda y una chaqueta, pero se veía demasiado seria, como si fuera a una entrevista de trabajo. Finalmente, se decidió por un vestido floral discreto en tonos azules que había comprado meses atrás, pero nunca había tenido la ocasión de usar. Era fascinante observar cómo esta decisión aparentemente simple sobre qué ponerse revelaba toda la complejidad de sus sentimientos. Quería verse atractiva, pero no demasiado arreglada. Quería mostrar que se había esforzado, pero sin parecer desesperada. Era un equilibrio delicado entre la autenticidad y la presentación que solo entienden quienes han navegado por las aguas traicioneras de una primera cita importante. A las 11 en punto, Carmen se encontraba parada frente al mercado de San Miguel, uno de los lugares más emblemáticos y bulliciosos de Madrid. Había elegido llegar 5 minutos temprano, no por ansiedad, sino porque quería tener un momento para absorber el ambiente y sentirse centrada antes de que llegara Alejandro. El mercado en sábado por la mañana era un espectáculo de vida madrileña en su máxima expresión. Familias enteras caminaban entre los puestos, turistas tomaban fotografías de los productos gourmet, parejas mayores seleccionaban cuidadosamente ingredientes para sus comidas dominicales. Había algo reconfortante en esa normalidad, en formar parte de este ritual urbano que le daba perspectiva sobre lo que estaba viviendo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Carmen no sabía mientras esperaba nerviosamente entre la multitud era que Alejandro también había llegado temprano y la estaba observando desde cierta distancia, admirando la manera natural en que ella se integraba al ambiente sin perder esa elegancia sutil que la caracterizaba. Carmen escuchó esa voz grave y familiar que inmediatamente hizo que se girara, y lo que vio
la dejó completamente sin palabras por un momento. Era Alejandro, pero una versión completamente diferente del hombre que había conocido en la librería. Había cambiado el traje, impecable, por una camisa blanca con las mangas cuidadosamente dobladas hasta los codos y unos vaqueros oscuros que le quedaban perfectamente. El cambio era tan dramático que parecía una década más joven, infinitamente más accesible, como si hubiera dejado atrás toda esa armadura corporativa que lo había envuelto durante su primer encuentro. «Hola», respondió Carmen, sintiendo cómo sus mejillas se coloreaban ligeramente cuando él se acercó para saludarla con un beso en cada mejilla, siguiendo la costumbre madrileña. Pero había algo diferente en este contacto físico breve. Era más natural, menos formal, como si la transformación en su vestuario hubiera liberado también una versión más relajada de su personalidad. «Estás preciosa», le dijo con esa sinceridad que ya estaba aprendiendo a reconocer como genuina. «Lista para explorar. Tengo que confesar que hace años que no vengo al mercado simplemente para disfrutar, sin agenda ni reuniones de negocios». Y fue exactamente ahí donde comenzó una de las experiencias más reveladoras que Carmen había tenido en mucho tiempo. Mientras caminaban entre los puestos coloridos del mercado, Alejandro se mostró genuinamente fascinado por todo lo que veía. No era la curiosidad fingida de alguien que está tratando de impresionar. Era el asombro auténtico de una persona que había estado tan sumergida en su mundo profesional que había olvidado el placer simple de descubrir cosas nuevas. Se detenía en cada puesto, hacía preguntas thoughtful a los vendedores sobre los productos, sus orígenes, sus métodos de preparación. Carmen observaba fascinada cómo conversaba con una señora mayor que vendía aceitunas artesanales, preguntándole sobre las diferencias entre las variedades como si fuera el tema más interesante del mundo. «Nunca había probado aceitunas curadas con hierbas aromáticas», comentó después de degustar una muestra que la vendedora le había ofrecido. «Es increíble cómo un proceso tan tradicional puede crear sabores tan complejos». Pero lo que realmente la conquistó fue observar cómo Alejandro se comportaba cuando Carmen le sugería probar frutas que él obviamente nunca había experimentado. No había ni un ápice de pretensión o resistencia. Simplemente confiaba en sus recomendaciones y se aventuraba con la misma curiosidad que un niño explorando un mundo nuevo. «Esto es chirimoya», le dijo Carmen, ofreciéndole un pedazo de la fruta tropical que había comprado en uno de los puestos especializados. «Mi abuela siempre decía que era como comer crema de vainilla directamente del cielo». Alejandro probó la fruta con cuidado, saboreando cada matiz del sabor, y luego se quedó genuinamente sorprendido. «Carmen, esto es extraordinario. ¿Cómo es posible que haya vivido más de 30 años en España y nunca haya probado algo así?» Era fascinante observar estas pequeñas revelaciones que estaban aconteciendo en ambos. Carmen estaba descubriendo que su timidez se desvanecía completamente cuando se sentía útil, cuando podía compartir conocimientos y experiencias que genuinamente enriquecían la vida de alguien más. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque estos momentos aparentemente simples de compartir sabores y experiencias estaban creando una intimidad diferente, más orgánica que cualquier conversación en un restaurante formal podría haber logrado. «Carmen, esto es extraordinario. ¿Cómo es posible que haya vivido más de 30 años en España y nunca haya probado algo así?» Y fue exactamente en ese momento cuando Carmen compartió algo que revelaría mucho sobre su filosofía de vida. «Mi abuela siempre decía que las mejores descubiertas acontecen cuando nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, incluso en las cosas más pequeñas. Decía que la vida es demasiado corta para limitarnos a lo que ya conocemos». Alejandro se detuvo completamente, con el pedazo de chirimoya aún en la mano,
y la miró con una expresión que mezclaba admiración y algo parecido a la revelación personal. Tu abuela era una mujer muy sabia. Y tienes razón, he estado tan enfocado en mi rutina de trabajo que he dejado de explorar incluso mi propia ciudad. Era fascinante observar cómo esa pequeña interacción había tocado algo profundo en él. Carmen pudo percibir que había golpeado involuntariamente en una verdad que Alejandro había estado evitando confrontar, que su éxito profesional había venido al costo de perder conexión con las experiencias simples pero significativas de la vida. Mientras continuaban, caminando entre los puestos, algo fundamental cambió en la dinámica entre ellos. Carmen comenzó a sentirse genuinamente cómoda, no solo con Alejandro, sino consigo misma en su presencia. Era como si hubiera encontrado una versión de sí misma que no sabía que existía. Alguien que podía guiar, enseñar, compartir conocimientos valiosos. Y Alejandro, por su parte, comenzó a hacer preguntas que iban mucho más allá de la cortesía social. Quería saber sobre su familia en Salamanca, sobre las tradiciones que había heredado de su abuela, sobre sus sueños más íntimos para el futuro. No eran preguntas formulaicas del tipo ¿y a qué se dedican tus padres?, sino indagaciones genuinas que demostraban que realmente quería entender las experiencias que habían moldeado a la mujer que tenía frente a él. Cuéntame más sobre tu abuela, le dijo mientras se sentaban en una pequeña zona de descanso del mercado, compartiendo una tabla de quesos artesanales que habían comprado. Siento que fue una influencia muy importante en quien eres hoy. Carmen se acomodó, sosteniendo su copa de vino blanco, y sintió cómo las palabras fluían naturalmente. Era el tipo de persona que encontraba magia en las cosas cotidianas. Me enseñó que cada libro era una puerta a un mundo diferente, pero también que cada persona que conoces lleva consigo historias que pueden enriquecerte si te tomas el tiempo de escucharlas realmente. Alejandro asintió con una comprensión que iba más allá de lo intelectual. ¿Sabes qué? Creo que ella te enseñó algo que yo había olvidado completamente. En mi mundo, las conversaciones siempre tienen un objetivo, un resultado específico que alcanzar. Pero contigo, por primera vez en años, estoy teniendo una conversación simplemente por el placer de conocer a alguien. La honestidad de esa confesión los envolvió en un momento de silencio cómplice, donde ambos reconocieron que algo especial estaba desarrollándose entre ellos, algo que trascendía las expectativas convencionales de una primera cita. La honestidad de esa confesión los envolvió en un momento de silencio cómplice, donde ambos reconocieron que algo especial estaba desarrollándose entre ellos, algo que trascendía las expectativas convencionales de una primera cita. Fue entonces cuando Carmen sintió la confianza suficiente para compartir algo que raramente revelaba, incluso a personas que conocía desde hacía años. ¿Sabes? Mi abuela falleció hace 2 años, dijo con esa mezcla de tristeza y gratitud que aparece cuando hablas de alguien que amaste profundamente. Pero antes de morir, me enseñó algo que creo que ha moldeado completamente mi manera de relacionarme con las personas. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, y Carmen pudo percibir que estaba dándole toda su atención, no solo por cortesía, sino porque genuinamente quería entender esa parte íntima de su historia. Me decía que en un mundo donde todo se mueve tan rápido, donde la gente toma decisiones impulsivas sobre relaciones basándose en primeras impresiones o en lo que ven en redes sociales, la paciencia se había convertido en una virtud casi extinta. Ella creía que las mejores conexiones humanas solo se desarrollan cuando te tomas el tiempo real de conocer a alguien, capa por capa, sin prisa. Era fascinante observar cómo Alejandro procesaba estas palabras. Carmen pudo ver en sus ojos verdes esa expresión que aparece cuando alguien está conectando puntos importantes, cuando una nueva perspectiva está reorganizando completamente su manera de entender algo fundamental. Tu abuela tenía una sabiduría extraordinaria.
respondió finalmente, con una voz que llevaba un peso emocional que Carmen no había escuchado antes. Carmen, lo que me impacta es que esas cualidades que ella valoraba, la paciencia, la profundidad, el tomarse tiempo para realmente conocer a las personas, son exactamente las cosas que este mundo moderno parece estar eliminando sistemáticamente. Hizo una pausa, tomó un sorbo de su vino y continuó con una honestidad que la desarmó completamente. En mi entorno profesional, todo es inmediato. Todo tiene que ser eficiente, optimizado, medible. Las relaciones se evalúan en términos de networking, de qué puede ofrecerte la otra persona. Pero lo que estoy experimentando contigo es completamente diferente. Carmen sintió como algo se movía en su pecho, una calidez que se extendía desde su corazón hacia cada extremidad de su cuerpo. Era la sensación de ser vista, realmente, vista, no solo por sus cualidades superficiales, sino por los valores profundos que había heredado y cultivado a lo largo de su vida. Es raro encontrar a alguien que aprecie esas virtudes en la actualidad, continuó Alejandro. La mayoría de las personas con las que me relaciono están siempre corriendo hacia el siguiente objetivo, la siguiente oportunidad, la siguiente experiencia. Pero tú tienes esta capacidad de estar presente, de valorar el momento actual, sin estar constantemente buscando qué viene después. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba aconteciendo en esa conversación representaba mucho más que un simple intercambio de perspectivas. Ambos estaban reconociendo que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando. Alguien que valoraba la autenticidad por encima de la performance, la conexión genuina por encima de la conveniencia. Carmen se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no se sentía juzgada por su naturaleza reservada o por su necesidad de ir despacio en las relaciones. En lugar de eso, esas características estaban siendo celebradas como virtudes valiosas en un mundo que había perdido el arte de la paciencia. Carmen se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no se sentía juzgada por su naturaleza reservada o por su necesidad de ir despacio en las relaciones. En lugar de eso, esas características estaban siendo celebradas como virtudes valiosas en un mundo que había perdido el arte de la paciencia. Cuando terminaron su recorrido por el mercado, Alejandro la guió hacia un pequeño bistró escondido en una calle lateral que Carmen jamás habría descubierto por sí misma. Era uno de esos lugares que parecen existir fuera del tiempo, con mesas de madera gastada, manteles a cuadros y ese ambiente acogedor que solo se logra cuando un restaurante ha sido amado por generaciones de comensales locales. Y fue allí, entre el aroma del ajo salteado y el murmullo suave de conversaciones íntimas, donde Carmen experimentó algo completamente nuevo. Se escuchó a sí misma riendo de manera genuina y espontánea. No era la risa educada que había perfeccionado para situaciones sociales, sino esa risa que surge desde lo más profundo cuando algo realmente te divierte. La transformación había comenzado cuando Alejandro empezó a contarle historias sobre sus primeros años como empresario, historias que revelaban una faceta completamente humana y vulnerable, que contrastaba dramáticamente con la imagen pulida del empresario exitoso. Carmen, tengo que confesar algo que probablemente destruirá cualquier impresión sofisticada que puedas tener sobre mí, le dijo con esa sonrisa traviesa que ya estaba aprendiendo a adorar. Durante mis primeros 3 meses y medio como emprendedor, literalmente viví en mi oficina. Carmen arqueó las cejas intrigada. ¿Cómo que viviste en tu oficina? Exactamente lo que escuchaste. Tenía un sofá viejo que mi socio había encontrado en 1990. La calle, probablemente infestado de ácaros y con resortes que se clavaban en la espalda toda la noche. Pero era gratuito y estaba ahí, así que me convertí oficialmente en el indigente corporativo más ambicioso de Madrid.
La imagen mental era tan absurda que Carmen no pudo contener la risa. Era fascinante descubrir que detrás de toda esa elegancia y éxito había existido una versión completamente diferente de Alejandro, una versión que dormía en sofás encontrados y probablemente vivía a base de café y sueños. Pero la historia se pone mejor, continuó él, claramente disfrutando de su reacción. Una mañana, alrededor de las 7, escuché ruido de llaves en la puerta. Pensé que era mi socio llegando temprano, pero cuando abrí los ojos, vi a mi madre parada en la entrada con una expresión que podría haber derretido acero. Carmen se inclinó hacia adelante, completamente absorta en la narrativa. ¿Tu madre tenía llaves de tu oficina? Aparentemente, las había conseguido del portero. Después de explicarle que su hijo se había vuelto loco y necesitaba una intervención maternal urgente, llegó con una olla gigante de lentejas, una bolsa de ropa limpia y la determinación de una mujer que no iba a permitir que su hijo se convirtiera en un ermitaño corporativo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque estas revelaciones aparentemente cómicas estaban mostrando algo fundamental sobre el carácter de Alejandro, su capacidad de reírse de sí mismo, de reconocer sus errores y, sobre todo, de valorar las relaciones familiares por encima del orgullo personal. Era evidente que su madre había jugado un papel crucial en mantenerlo conectado con su humanidad durante esos años de construcción empresarial obsesiva. Era evidente que su madre había jugado un papel crucial en mantenerlo conectado con su humanidad durante esos años de construcción empresarial obsesiva. ¿Y qué te dijo tu madre cuando te encontró viviendo como un refugiado corporativo?, preguntó Carmen, completamente cautivada por esta revelación de vulnerabilidad que contrastaba tan dramáticamente con la imagen pulida que Alejandro proyectaba al mundo. Alejandro sonrió con una mezcla de nostalgia y algo parecido al arrepentimiento. Me dio un sermón de 2 horas que básicamente se resumía en: Alejandro, puedes conquistar el mundo empresarial, pero si pierdes tu alma en el proceso, ¿qué sentido tiene todo esto? Me obligó a sentarme en esa misma mesa donde estaba trabajando obsesivamente y a comer sus lentejas mientras me explicaba que el éxito sin equilibrio no es éxito en absoluto. Era fascinante observar cómo la expresión de Alejandro se transformaba mientras relataba esta memoria. Había una honestidad brutal en la manera en que estaba exponiendo no solo sus logros, sino también el costo personal que habían implicado. Carmen, tengo que ser completamente honesto contigo, continuó, su voz tomando un tono más serio. Durante esos primeros años, sacrifiqué prácticamente todo lo que era importante en mi vida: relaciones familiares, amistades, cualquier posibilidad de romance, incluso mi propia salud. Estaba completamente obsesionado con hacer que la empresa funcionara, como si mi valor como persona dependiera exclusivamente de esos números en el balance. La vulnerabilidad de esa confesión creó un momento de intimidad que Carmen no había anticipado. Aquí estaba este hombre exitoso, admirado, probablemente envidiado por muchos, revelando que su camino hacia el éxito había estado pavimentado con decisiones que ahora cuestionaba profundamente. ¿Y ahora?, preguntó Carmen suavemente. ¿Sigues sintiendo esa presión de sacrificarlo todo por el trabajo? Alejandro reflexionó por un momento, girando su copa de vino entre sus manos. Trabajo menos que antes, pero honestamente, probablemente aún más de lo que debería. Es como si hubiera desarrollado una mentalidad donde siempre hay una emergencia, siempre hay algo urgente que necesita mi atención inmediata. Pero encuentros como este me recuerdan que existe vida más allá de las reuniones y las estrategias de crecimiento. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Alejandro estaba articulando revelaba una verdad oculta sobre el éxito moderno que raramente se discute abiertamente. Había alcanzado todo lo que la sociedad define como logro,
pero en el proceso había perdido conexión con las experiencias simples que realmente nutren el espíritu humano. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Continuó. Construí una empresa que se supone que ayuda a otras compañías a optimizar su eficiencia, a encontrar mejores maneras de trabajar. Pero yo mismo me había convertido en el ejemplo perfecto de cómo no vivir. Era eficiente en todo excepto en ser feliz. Carmen pudo sentir el peso de esa revelación. Era como si Alejandro estuviera compartiendo no solo una anécdota personal, sino una epifanía que había estado gestándose durante años. Y el hecho de que eligiera compartirla con ella, en este momento, en este lugar íntimo, hacía que se sintiera como si fuera testigo de algo transformacional. Carmen pudo sentir el peso de esa revelación. Era como si Alejandro estuviera compartiendo no solo una anécdota personal, sino una epifanía que había estado gestándose durante años. Y el hecho de que eligiera compartirla con ella, en este momento, en este lugar íntimo, hacía que se sintiera como si fuera testigo de algo transformacional. Pero conforme la tarde avanzaba y la conversación se profundizaba, Carmen comenzó a descubrir capas de Alejandro que jamás habría imaginado existían debajo de esa superficie empresarial. No era simplemente un hombre de negocios obsesionado con los beneficios. Había una complejidad moral y social que la sorprendió completamente. Una de las cosas que más me motiva ahora, dijo mientras cortaba cuidadosamente su salmón, es cómo podemos usar la tecnología para generar impacto social real. Tenemos varios proyectos educativos en marcha, especialmente enfocados en llevar herramientas digitales a comunidades rurales que normalmente quedarían excluidas de estas oportunidades. Carmen lo observó mientras hablaba, notando cómo sus ojos se iluminaban cuando discutía estos proyectos de una manera completamente diferente a cuando mencionaba los aspectos puramente comerciales de su empresa. Era evidente que había encontrado una manera de reconciliar su éxito financiero con un propósito más profundo. También, estamos explorando expansión hacia Latinoamérica, continuó, pero no desde la típica mentalidad colonialista de imponer soluciones europeas. Queremos entender realmente las necesidades específicas de cada región y desarrollar tecnología que responda a sus realidades particulares. Era fascinante observar esta transformación en la manera en que Carmen percibía a Alejandro. Lo que había comenzado como una atracción hacia un hombre atractivo y exitoso se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Admiración por alguien que había logrado mantener sus valores humanistas a pesar del mundo competitivo en el que se movía. Pero fue cuando la conversación tomó un giro aún más personal que Carmen realmente entendió la verdadera vulnerabilidad que existía detrás de todo ese éxito aparente. ¿Puedo confesarte algo que probablemente suena ridículo viniendo de alguien en mi posición?, le preguntó Alejandro, bajando ligeramente la voz como si estuviera a punto de revelar un secreto que raramente compartía. Carmen asintió, sintiendo cómo la intimidad del momento se intensificaba. A pesar de estar constantemente rodeado de gente, de reuniones, de eventos sociales, me siento profundamente solo la mayoría del tiempo. No es soledad física, es algo mucho más complejo. Es la sensación de que todas mis interacciones están filtradas a través de mi posición profesional, de lo que represento financieramente. La honestidad brutal de esa confesión la dejó momentáneamente sin palabras. Aquí estaba un hombre que desde afuera parecía tenerlo todo, admitiendo que vivía con una sensación de aislamiento que Carmen conocía íntimamente, aunque por razones completamente diferentes. La presión de mantener siempre esta imagen de éxito, de tener todas las respuestas, de nunca mostrar debilidad, es agotadora, continuó. A veces me pregunto si las personas que me rodean realmente me conocen, o si solo conocen la versión empresarial de mí que he construido para sobrevivir en este mundo. Conozco esa soledad,
Si tú también has experimentado esa desconexión profunda donde sientes que nadie realmente te conoce más allá de tu rol o imagen pública. Y aquí es donde la historia de Carmen y Alejandro se vuelve verdaderamente extraordinaria, porque lo que estaban haciendo entre ellos era algo que ambos habían estado buscando sin saberlo. Alguien que pudiera ver más allá de las máscaras que todos llevamos. Alguien dispuesto a recibir y ofrecer vulnerabilidad auténtica. Carmen había encontrado a un hombre que no solo respetaba su necesidad de ir despacio, sino que valoraba esa paciencia como una virtud preciosa en un mundo acelerado. Y Alejandro había descubierto a una mujer que podía verlo como un ser humano complejo, no solo como un título o una cuenta bancaria. Esta es exactamente la razón por la que comparto estas historias contigo, porque detrás de cada encuentro aparentemente casual, detrás de cada momento de conexión inesperada, existe la posibilidad de que algo extraordinario suceda cuando dos personas se permiten ser completamente auténticas. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has sentido esa resonancia con alguna parte de esta historia, me encantaría que te suscribieras al canal. Cada semana exploramos estas conexiones humanas profundas, estas historias que nos recuerdan que el amor verdadero no tiene que ver con la perfección, sino con encontrar a alguien dispuesto a crecer contigo. Y escribe en los comentarios, llegué hasta el final, si esta historia tocó algo en ti, si te reconociste en Carmen, en